Buenos días. En este video se entrevistarán a 3 personas de diferentes creencias. Se les realizará a cada uno de ellos 2 preguntas. La primera, ¿qué saben de Jesús de Nazaret? Y la segunda, ¿qué dicen cada uno de ellos de Jesucristo? Empecemos. Sabemos que es uno de los hombres que pues más profundamente ha influenciado en la historia de la humanidad, que a través de las enseñanzas como predicador daba ejemplo de vida, de transformación, logró transformar una religión a una nueva religión, y esto viene por allá desde el Medio Oriente hacia el mundo occidental a través de la evangelización de la Iglesia Católica. Eh, Sabemos que Jesús de Nazaret básicamente llega a nosotros a través de los evangelios, y en los evangelios fueron relatos de sus personas cercanas, llamados los 12 apóstoles, y en estos evangelios describen a Jesús de Nazaret como un hombre tranquilo, como alejado de la violencia. Sin embargo, el mensaje que daba a cada uno de sus seguidores eran mensajes muy conflictivos, y eran conflictivos porque se oponían al cumplimiento de la Torá. Y esa Torá era la religión que promulgaban los fariseos en ese entonces, que se fundamentaba en las leyes de Moisés. ¿Qué más sabemos de él? Pues que nació en Belén, que desde pequeño era pastor, le ayudaba a su papá José en las labores de carpintería. Más o menos hacia los 30 años comenzó su vida pública y apareció en público, y todo comenzó con el bautismo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista en su momento lo señaló como su sucesor, que después más adelante se radicó en una población llamada Cafarnaún, y que predicaba la llegada del reino de Dios, del reino de los cielos. Y era básicamente un predicador ambulante, y a través de sus prédicas ambulantes fue aumentando sus seguidores. Sin embargo, lo rodeaban esos 12 apóstoles que posteriormente escribieron sobre él. Y en esas prédicas, en todas esas regiones, fue donde empezó a recibir acusaciones, y acusaciones por creerse mejor que los dioses, y decían que lavaba el cerebro de los fieles, los lavaba con milagros, con sanaciones de enfermos, con la resurrección. Ahí está el ejemplo de Lázaro con la multiplicación de los panes y del vino, lo que sucedió no solamente en las bodas de Canaán, sino en muchas de sus prédicas en el desierto y en sus caminanzas. Después fue declarado culpable por Poncio Pilatos, y lo llevaron a la cruz como muestra del poderío de Roma. Allí comienza la famosa etapa llamada la Pasión de Cristo. Y después de esa resurrección, sabemos que resucitó al tercer día, y después de la resurrección de Jesucristo, su vida y su legado entonces tomó más relevancia. Los discípulos entonces como comenzaron a predicar la tarea, como tarea, la palabra que llevaba Jesús, todas las enseñanzas, relataron el milagro de la resurrección, y esas creencias judías de ese entonces se empezaron entonces a dividir y a dispersar. Ahí nace entonces el cristianismo, y cuando nació con muchas dificultades porque los perseguían. A través del tiempo después, el Imperio Romano aceptó a la religión cristiana como, como religión de mayor dominancia de espiritualidad en ese entonces, desde por allá, desde la Europa medieval hacia el nuevo continente, y esto llegó al nuevo continente con el descubrimiento de América. Todos esos relatos de la Biblia, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sin embargo, hay relatos posteriores de historiadores que no son precisamente católicos, y escribieron acerca de Jesús de Nazaret,
Y eso fundamenta entonces la veracidad de todas las historias, porque no necesariamente vivieron en su época ni eran religiosos. Ahí está el ejemplo del historiador Flavio Josefo, que cuando en el año 35 después de Cristo nació, creció y empezó a relatar y a escribir acerca de un judío que transformó, que era líder, que llevaba enseñanzas, que fue crucificado. Y eso fue historias que le fueron contando. Y él era muy aparte de la religión o de ser seguidor de Jesús. 2 siglos después de Cristo, hubo otro historiador y además romano que se llamaba Tácito. También relató acerca de la vida de Jesús de Nazaret. Esos dos relatos de esos dos historiadores se evidencian como relatos aparte de la religiosidad y dan más veracidad a las historias de Jesús de Nazaret. Para la segunda pregunta que trata acerca de ¿qué dices tú de Jesucristo? Primero te tengo que contar que la combinación Jesucristo se descompone en el nombre de Jesús, que para muchos y en muchos libros significa el Salvador, y Cristo, que también en muchos escritos significa el ungido. Y básicamente hoy es un ejemplo de vida, no solo en lo personal, sino también para muchas personas en el mundo que son seguidores de Jesucristo. Proclama obediencia, proclama paz, proclama amor por el prójimo y muy importante y por encima de todo, la fortaleza y el carácter que tuvo para defender una convicción de vida, una revolución en su vida. Hola, doña Elisa, ¿cómo están? Bueno, yo como judía mesiánica sé de Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo con el poder de nuestro Padre Celestial para enseñarnos Torah, o sea, su palabra, y dar ejemplo de cómo vivir. Esa es una respuesta, eso es lo que yo sé de Jesús. ¿Qué digo yo de Jesucristo? Para mí, que realmente en la cultura hebrea, en el idioma hebreo no se llama Jesucristo, sino se llama Yeshua Mashiach, o sea, el Mesías Salvador. Es el camino indicado para ir al Padre. No hay otro camino para ir al Padre. ¿Qué digo? Que Él es mi ayudador, que él me dejó un gran ejemplo de vida, nos mostró cómo cumplir ese manual de vida que es la Torá, donde están implícitos todos los principios y los valores básicos para vivir una vida abundante y feliz aquí en la tierra. Dentro del judaísmo también les cuento, hay otras ramas donde no aceptan que el padre tenga un hijo que se llame el Mashiach, lo están esperando, ellos son los judíos ortodoxos. Ellos siempre se han guiado por la Torá de Moshe, o sea, Moisés, y están esperando al Mesías Salvador. Ellos aún no reconocen que Yeshua ya vino y que habitó entre nosotros y que dio ejemplo y que hizo milagros y prodigios. Todavía no. Entonces hay una rama del judaísmo que son los ortodoxos que no lo reconocen. Entonces son esos dos criterios ahí que están por resolverse y pues obviamente para eso tendrán que ocurrir muchas cosas sobre la tierra para que ellos acepten al Mashiach y se pueda unificar todo como un solo pueblo, que es el plan original de la creación y del eterno también para nosotros. Primera pregunta. Lo que yo sé sobre Jesús de Nazaret viene por la indicación que hace el cristianismo sobre él, como una divinidad que vino a redimir al hombre de sus pecados en la tierra. Segunda pregunta. Lo que yo creo y considero que fue Jesús de Nazaret es el de un judío que predicó en la Judea con relación a la situación que vivían los judíos para aquella época. Una, la invasión romana que dominaba a Judea, y dos, la condición que había en el judaísmo
en donde personas orientadoras, los rabinos, dirigían de manera poco clara todos los conceptos religiosos del judaísmo. Y él creó, entonces, según mi concepción, creó una prédica en la que buscaba una nueva mirada sobre el ser humano. Básicamente es eso.